Perdonad, llevo una semana mala. ¿Ya habéis empezado? ¿A estar malos? No, ahora ya está el podcast. En plan, la intro. Buah, pues estoy malísima, tengo una gripe. Doble Clic, un podcast de BBVA, con Neider Fernández, Xavi Sorinas y Fabiola Esther Leiva. Micros abiertos para darle a un nuevo episodio. Esto es Doble Clic, el podcast del equipo de diseño de BBVA. Fabiola entrará desde Ciudad de México en el tramo final y yo ya estoy en el estudio de Madrid arrancando la 5ª temporada con Eider. ¿Cómo estás, Eider? Hola, qué bien. Bien y nervios un poco, ¿no? Un poco. Arrancamos 5ª temporada ya, wow, cómo pasa el tiempo. Me acuerdo hace un año estaba temblando la primera vez que entré en este programa. Qué exageración. Me presentaste, de verdad. Que lo hiciste genial desde el primer momento. Y han pasado cositas, ¿eh? Han pasado cosas. Bueno, mi pelo sigue igual. Tú estás hecha una bichota, una bichial, como diría Bad Bunny. Es que este año los Leo venimos con fuerza, ¿eh? Se vienen cositas. Muchísimas. ¿Cuál es tu canción favorita de nuevo de Bad Bunny? Buah, pues nos ha sacado un álbum que ni más ni menos un grito de protesta y carta de amor a Puerto Rico. O sea, yo estoy in love con todas. Me encanta. Pero es verdad que hay una que especialmente me ha robado el corazón y es la de Lo que le pasó a Hawái. No sé si... No la tengo ubicada. Bueno, pues es que habla directamente, bueno, en general el disco, el álbum entero, ¿no? Pero habla directamente de la gentrificación y de la turistificación que está sufriendo la isla y hace esa comparación con respecto a Hawái. Y como ello se está cargando también parte de la naturaleza y la biodiversidad. De hecho, otro dato. El sapo que sale en la portada tampoco es casualidad. Ese sapo se llama Concho. El sapo Concho, me encanta. Sí, y... es un símbolo de resistencia de la isla, porque bueno, es una especie endémica, una especie que solamente está ahí en Puerto Rico y está en peligro de extinción. Entonces es un poco como el mensaje que quiere lanzar, ¿no? Bad Bunny nunca defrauda. Hoy empezamos fuertes la 5ª temporada, sí. Ya con datos desde el minuto 1. Bueno, hoy vamos a hablar mucho de naturaleza, pero primero, si os parece, presentemos a nuestra invitada. Doble Clic, un podcast de BBVA. Hoy hacemos doble clic con una diseñadora estratégica, arquitecta y artista que, cansada de proyectos que no le aportaban tanto, hace un año creó Superbravas, un laboratorio de diseño con sede en Madrid, donde explora, dice, de manera valiente y crítica, la interacción entre diseño y naturaleza. Es cofundadora de Speculative Futures Madrid, ha sido profesora en escuelas de España, Perú y Ecuador, le pirra tanto el café de especialidad que no le importaría abrir, dice, en una cafetería en el futuro. Es Leo, como Eider, estoy bien rodeado hoy, ¿eh? Y estoy hablando de Milla Vega. Milla, bienvenida. Hola, muchas gracias. Oye, muchísimas gracias por la invitación, tenerme aquí y es un placer. Bueno, igual. Es nuestro, el placer es nuestro. Sí. ¿Todo correcto lo que hemos dicho en la introducción? ¿Algo Todo que quieras correcto. matizar? ¿Qué tal estás? ¿Cómo empiezas el año? Pues bien, la verdad, o sea, empiezo ya bastante fuerte. Me ha venido bien el descanso de Navidad, 2 semanitas de desconexión total. Lo que pasa es que luego venimos como disociados, ¿no? A mí me pasa que después de estas 2 semanas es como vuelta a la realidad. ¿Qué? O sea... Pero aquí estamos, ya, con ganas. Oye, Milla, cuéntanos cómo una arquitecta acaba en temas de diseño estratégico. Vale, pues a ver, yo estudié Arquitectura y Bellas Artes, o sea, que vengo del mundo del diseño. Lo que pasa es que, bueno, ejercí un tiempo, luego me metí en frontend. Como veis, siempre he sido un poco un culo inquieto y siempre me ha gustado ir aprendiendo. Y al final, por una razón y otra, acabé en el máster de H2I con Human Centered Design, que era un máster en torno a la innovación. Y a partir de ahí he estado ejerciendo en estrategia. Y entonces he estado trabajando en diferentes consultoras, luego me hice freelance y luego, a partir de ir haciendo proyectos, me empecé a dar cuenta un poco que estas metodologías que yo había aprendido de Human Centered Design muchas veces no estaban como respondiendo a las necesidades de los proyectos. Porque muchas veces a lo mejor las soluciones que necesitamos no están acorde con las necesidades de los usuarios. Incluso a veces es un poco
hay un choque, ¿no? Bueno, el Human Centered Design, para quien no lo conozca, pues eso, diseño centrado en las personas, ¿no? Total, ¿no? Que empezamos con el user, ¿no? Como ya sabéis, luego empezamos a entender que no solamente el usuario es un más humano, ¿no? Y meter temas más sociales. Y yo creo que ahora lo que se está abriendo es un poco ya a más que temas sociales, incluso pensar desde otras perspectivas que no sean humanas. Entonces de ahí viene el Life Centered Design. Eso es. Que cuando decimos Life Centered Design no nos referimos simplemente a animales, plantas, no. Nos referimos a todo aquello que sustenta la vida y que gracias a ello existe un ecosistema. Entonces realmente puede entrar cualquier cosa. O sea, no tienen por qué ser elementos vivos, por así decir. O sea, que no nos lleve a confusión la palabra. Y luego tiene muchos nombres, que tampoco creo que sea bueno meternos aquí porque es un jaleo, pero cada uno lo llama de una manera. Está Planet Centered Design, luego Don Norman, que es el que empezó mucho a hablar de Human Centered Design y todo, sí, ha sacado un libro en 2024 que es Designing for a Better World o algo así, y él lo llama Humanitary Centered Design. Mira. Luego también tenemos Nature Centered Design, o sea, que es un jaleo de nombres. Yo creo que es porque es un reflejo de la transición que estamos viviendo en el diseño. Y bueno, pues yo he decidido coger Life Centered Design porque me gusta el concepto de vida y de que diseñemos para que haya posibilidad de vida, ¿no? Y de un ecosistema que esté sano. Milla, antes de hacer doble clic en ese concepto que nos planteas, a mí me encantaría entender por qué o cómo has llegado ahí, ¿no? Tú que ves de arquitectura, diseño estratégico, cómo de repente ves que la parte del usuario se queda corta y quieres un poco meter tu expertise en esa parte del Life-Centered Design. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Es algo que vienes ya, tu relación con la naturaleza de hace tiempo? ¿Es algo que te ha venido ya un poco más de adulta? Vale, pues a ver, sinceramente yo no me considero una persona súper súper conectada a la naturaleza, hippie o lo que sea, o sea, en ese sentido naturaleza como, hippie. sí, como que no me siento así. Es verdad que me crié en el campo y estuve hasta los 11 años como en un pueblo a 40 kilómetros de Madrid, y es verdad que sí que ahí estuve muy, muy en contacto con la naturaleza, pero yo soy muy feliz viviendo en la ciudad. Y entonces también aquí aparece el Life Centered Design, también lo interesante, y a lo mejor estoy mezclando aquí temas, pero también cuestiona mucho de eso, de qué es naturaleza, qué es artificial. Entonces también un poco cuestionar estos binomios. Y claro, bueno, pues la ciudad también es naturaleza, ¿sabes? Entonces la naturaleza está en todas partes. Y a mí me gusta mucho esta parte de cuestionar y tal, y no es tanto la idea como de esta naturaleza virgen que te tienes que ir, yo que sé, a Hawái, ¿no? Como, sí. Por ejemplo, ¿sabes? Entonces, pues eso, yo creo que a mí lo que me interesa sobre todo es el tema de que sí que me gusta mirar el diseño desde otras perspectivas, porque creo que aporta mucho al diseño, y es verdad que yo creo que se crea un camino muy creativo a partir de ahí. Y sobre todo que ahora, un poco por la situación, ¿no? O sea, por también el planeta, que se está viendo todos los cambios a nivel climático. O sea, hay nuevos retos a los que hay que dar respuesta, y exacto. ahora mismo con la forma en la que estamos haciendo las cosas, pues no estamos llegando a eso, ¿no? Entonces es verdad que hay que replantearse un poco también, pues, a través de esta vía, etc., ¿no? Claro, y es que es verdad que ejerciendo como diseñadora me empecé a encontrar con retos que a lo mejor eran, por así decir, me parecían un poco banales, ¿no? Con el contexto en el que vivimos, pues yo qué sé, necesidades humanas que me parecían... Aumentar el número de venta exacto, o la fricción de no sé qué pantalla, o yo qué sé, ¿sabes? Cositas como tan minuciosas, que estamos llegando a un mundo tan con poca fricción, ¿no?, en las experiencias, pero con tanta fricción con la naturaleza. Entonces es interesante. Sí, ¿a qué coste, no? ¿A qué coste? Entonces yo creo que hay que un poco refocalizar un poco los retos y a lo mejor destinar recursos a otras cosas que a lo mejor empiezan a ser más importantes. Para alguien que nunca ha escuchado este concepto, ¿cómo le explicarías? ¿Cómo es esa aproximación del Life-Centered Design y qué diferencias tiene con el diseño que podíamos estar ejerciendo hace una década, por ejemplo? Yo, como entiendo el Life-Centered Design, para mí es como una ampliación, un enfoque que amplía el concepto de Human-Centered Design. No lo elimina, el humano sigue siendo importante, el usuario no desaparece, pero introduce otros elementos. Entonces, en vez de focalizarnos solamente en las personas, miramos el diseño desde otras perspectivas, que pueden ser no humanos o humanos invisibles.
comunidades que no solemos tener en cuenta. Al final es intentar reconocer esos agentes, stakeholders, que son importantes en el diseño, pero que ahora mismo no tienen voz. Y eso es lo que intentamos hacer con Superbravas, ¿vale? Darles voz. Leí un artículo tuyo hace poco que hablaba de unas hormigas que vivían en tu casa, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí. Pues sí, este es un artículo que escribí a partir de un curso con mis amigos de Light Center Design School, que son Lloren y Marcela, que están ahí en el norte de España. Y bueno, pues di un curso con ellos. Esto es un proyecto que hice durante el curso y es una reflexión sobre mi relación con las hormigas, ¿vale? Porque yo he tenido una relación bastante... ¿Mala? Mala, por así decir, por una palabra. Pero sí, o sea, yo creo que todo el mundo... si lo piensa como su relación en su casa con otras especies o insectos, lo que haya, ¿no? Suele ser una relación violenta. Uh-huh. Y al final es un reflejo a pequeña escala de lo que pasa a nivel global, ¿no? Entonces, a base de entender un poco cómo son las hormigas, intentar entender un poco su punto de vista y lo que nos puede aportar y lo que nosotros podemos aportarles a ellas, se pueden generar relaciones simbióticas positivas para los dos. Entonces eso es un poco el ejercicio que yo hice a pequeña escala en mi hogar y como que fue muy interesante porque realmente dije, es que no conozco a las hormigas, se comían toda la comida de mi gatito, ¿sabes? Tus compañeras de piso sin saberlo, sí. Que no pagan alquiler. Entonces de repente empezó como una plaga y acabó como siendo más un concepto de nuevas mascotas o nuevas amigas. Y bueno, surgieron como muchas ideas que vienen también, algunas venían más de ideas tecnológicas, otras más de ideas de economía circular, otras venían más de soluciones indígenas. O sea, al final lo que me gusta mucho de Light Center Design es que es un paraguas que empieza a atraer muchas disciplinas que antes estaban separadas. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, el diseño multiespecie, esto de mirar cómo lo hacían los indígenas. ¿En qué consiste, perdona, el diseño multiespecie? Pues el diseño multiespecie consiste en crear soluciones digitales o físicas o lo que sea que esté pensando en puntos de vista que no sean solamente humanos, sino que al final tengas en cuenta otros puntos de vista, otras necesidades y otras ergonomías. O sea, como este ejemplo igual de las hormigas, ¿no? O sea, exacto. Entonces, por ejemplo, un libro que me encanta de este tema es uno de David Abram, que es La magia de los sentidos, y me gusta mucho porque que él se va a Tailandia y se va un poco a investigar lo que pasa ahí, ¿no? En torno a los indígenas y cómo es este rol del chamán, ¿no? El chamán como un elemento mágico que cura a la gente, ¿no? Y se da cuenta de que en realidad el chamán pues está ahí como una conexión entre la naturaleza y el pueblo. Y una cosa que él vio, que le pareció como súper curioso, es que ellos hablaban de los espíritus. Y él veía que dejaban como alrededor de las casas comida para los espíritus. Y él se queda como, a ver, qué desperdicio dejar comida para los espíritus. Y un día se puso a mirar qué pasaba con esa comida que dejaban alrededor de las casas y resulta que las hormigas iban y se lo comían. Entonces al final es una manera de tú ofrecer a las hormigas algo a cambio de que ellas no entren en tu casa y se coman pues todo, ¿no? O todo lo que encuentren. Entonces me pareció como todas estas perspectivas como muy interesantes, ¿no? De a lo mejor buscar otro tipo de relaciones que no sean violentas y de convivir. Y de convivir. Y darnos cuenta de que las hormigas pues, en ese ecosistema también son importantes y hay que también respetarlas. A mí me gustaría si nos puedes dar ejemplos de cómo incorporar esta visión Light Center Design en un proceso de diseño, desde las fases, no sé si de investigación previa, las fases de prototipado, incluso hablabas antes stakeholders que quizá no sean humanos. Si tienes algún ejemplo que tenga en la cabeza para ayudarnos a bajarlo un poco más. Vale, o sea, ¿cómo esto se podría bajar a nuestro empresa? Día a día como diseñadores, sí. Al día a día como diseñadores, como se podría bajar es, primero, ahora se está metiendo mucho, ¿no? El tema de entender el ciclo de vida de un producto o servicio. Uh-huh. Con todos estos temas de unas regulaciones, la importancia de medir y ver el impacto. Entonces, cuando entendemos ese ciclo de vida, ahí podemos empezar a ver también esos stakeholders de la naturaleza a los que impactamos y que nos impactan. Y muchas veces lo que a mí me parece súper interesante es que nuestro negocio incluso puede que dependa de esos stakeholders.
que con el Life Centered Design lo llaman, en vez de stakeholders, son actantes. Y Perdona, actantes podría ser el aire, materiales... la temperatura, puede ser un animal, una planta, puede ser madera, cualquier cosa. Entonces, al final, a partir de ahí se puede empezar como a intentar entender y analizar esos stakeholders de la naturaleza. ¿Y cómo se hace esto? Porque no se le puede preguntar como a un usuario. Claro, ahí voy. Claro. Entonces, esto pues normalmente se hace a través de investigación, de research, y luego también trabajando con expertos. Al final es verdad que yo en Superbravas nos imaginamos la naturaleza como una isla, como una metáfora, ¿vale? Entonces, a medida que tú vas investigando, la isla se va haciendo más grande y te van surgiendo más preguntas, más oportunidades, y esto pasa cuando nos metemos a investigar la naturaleza, los stakeholders, la naturaleza, etc. Entonces, es súper interesante porque de repente vas conociéndolo más y vas viendo otras maneras de interactuar con esa especie. Y al final es especie o actante, lo que sea. Y al final es como muy enriquecedor, ¿no? Y a mí me parece como una fuente de creatividad en general, que todavía está por descubrir, porque no es algo que se suele hacer. Ahora que has mencionado Superbravas, que es tu proyecto, ¿no? ¿Qué significa eso de que exploras de manera valiente y crítica la intersección entre diseño y naturaleza? Buena pregunta, que lo he dicho yo cuando te he presentado, sí. Vale, pues, o sea, sobre todo valiente porque creo que estamos un poco adelantadas. O sea, estos son todo temas que se tocan mucho más en academia, más en teoría, por muchos pensadores que lo han tratado. Y nosotras lo que estamos intentando hacer es ese puente al mundo más corporativo, más de diseño, más de negocio, donde todos estos temas no se suelen tratar. Y a nosotros nos parece un paso valiente. Y intentamos pues empujar un poco los límites del diseño y acelerar un poco el proceso en esta transición, que creemos que es importante que vaya más allá de reportes de sostenibilidad, ¿no? Que sea un poco más empatía, más natural, ¿no? Introducir estas nuevas perspectivas. Y luego crítica, porque como os comentaba, el Life Centered Design o todas estas metodologías, enfoques, al final lo que te hacen es cuestionarte un montón de cosas. Cuestionarte qué es naturaleza, cuestionarte tu relación con la naturaleza, dónde te posicionas tú dentro de esa naturaleza, de dónde viene todo esto. Y es cuestionarte muchísimas cosas que al final muchas veces se da por hecho. Entonces, para nosotras mismas es un trayecto, ¿no? De descubrir y de constantemente ir aprendiendo. Y creo que es como muy bonito, ¿no? El hecho de estar, sobre todo, abierto a muchísimas perspectivas y ir conociendo otras formas de entender el Life Centered Design, por así decir, ¿no? Justo hablabas ahora de apertura. Me interesa entender cómo ves tú que está llegando a compañeros de diseño que quizá no lo están aplicando todavía en su día a día, y luego también quizá incluso a capas de negocio. Pero empecemos por diseño. Vale. Por tu experiencia desde el laboratorio, desde la consultora, cuando estás haciendo formaciones, por ejemplo, con diseñadores que no lo conocen, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo de receptores les ves a los diseñadores? Bueno, pues en general a los diseñadores les veo súper abiertos. O sea, y creo que como que realmente es algo que a todo el mundo le vibra un poquito, porque creo que es una sensación que hay ahí y que se lleva tiempo diciendo que el Human Centered Design se ha quedado corto, ¿no? Pero como que todavía no hay nada ahí súper claro de lo que, vale, si no es Human Centered Design, ¿qué es, no? Entonces yo creo que sí que es como, hay una curiosidad ahí por saber qué es lo que viene y por ver otras perspectivas que sean un poco diferentes a lo que ya se ha visto los últimos 10 años. Y yo veo que la gente está con mucha curiosidad. Además, los diseñadores siempre tenemos esa bandera, ¿no? De ser agentes del cambio, un poco también mediadores. Y yo creo que por eso también nos sentimos un poco responsables de llevar a otros espacios, ¿no? Como puede ser negocio, este tipo de conversaciones. Pero claro, como decía Xavi, me supongo que para la parte de negocio será un poco más difícil, ¿no? O sea, como que igual ahí sí que hay más fricción cuando se propone un poco este foco y que las respuestas serán como, ya, bueno, pero ¿esto en qué se traduce? ¿Esto es viable o es rentable o no? Sí, eso es verdad.
De hecho, yo te lo digo porque yo que soy investigador, a veces me cuesta con mis equipos de negocio venderles una investigación y el retorno de inversión es más que obvio. Uh-huh. ¿Cómo, desde el punto de vista de Life Center Design, cómo de fácil es eso, convencer a perfiles quizá un poco más duros, que quizá a priori les puede chocar un poco esa perspectiva y que poco a poco vayan entendiendo la necesidad de empezar a aplicarlo? A ver, o sea, os voy a ser sincera, ¿vale? Claro. A tope, claro. Claro. Pero yo sinceramente creo que es muy difícil convencer, entonces es más fácil como incitar. O sea, a lo mejor es nosotros lo que estamos intentando es ir a empresas que nosotros consideramos de que ya de alguna manera están liderando a sostenibilidad y que quieren seguir liderando a sostenibilidad, y este es el siguiente paso para liderar. O sea, es seguir manteniéndote, ¿no? Entonces, al final, una empresa tiene que estar un poco al día de las nuevas narrativas, de las nuevas oportunidades que se pueden surgir, ¿no? De nuevas metodologías, etcétera. Pero una empresa que a lo mejor no ve valor a estas cosas, es muy difícil que la convenzcas, o alguien de negocio que todavía no haya visto el valor, ¿no? De invertir en estos temas. Entonces, yo creo que una manera muy guay de promover esto es que que esas empresas vean que estas empresas líderes lo hacen. Yo creo que así pasa mucho en general el diseño. Empiezan unas pocas y luego se va esparciendo, ¿no? Entonces, yo más que convencer, creo que lo importante es buscar aliados. Personas que crean, personas curiosas que quieran investigar sobre el tema, y yo creo que esto no va a ser de hoy para mañana, sino que va a empezar seguro más por una parte más de laboratorio. Por eso Superbrava lo llamamos laboratorio, porque lo vemos más como un espacio de exploración, no tanto como, oye, vas a llegar a esta solución que te va a aportar tanto, ¿no? Porque no sabemos exactamente qué puede surgir. Y además que es una cosa a largo plazo, ¿no? Que hay que tener un poco paciencia también para ver resultados, ¿no? Exacto, sí, sí. También lo que me da la sensación es que hay muchas empresas, ¿no? Que como hay una serie de regulaciones que también nos obligan un poco a tener ciertas conductas respecto a la sostenibilidad y tal, como que está esa cosa de, vale, es que esa empresa lo hace, pero porque tiene que hacerlo. No, es que a ellos les mandan, o sea, lo hacen por obligación. Entonces, como que se mancha también un poco eso que decías tú de tener esa predisposición o curiosidad por estos temas, ¿no? Y como que igual no se consigue ser tan inspirador como se querría y que se conviertan en aliados el resto, ¿no? No sé qué, eso cómo lo ves tú. Sí, creo que o sea, yo lo que veo es como que al final la sostenibilidad, y me da mucha pena, pero se ha reducido a un reporte, que está bien, porque es verdad que hay que hacer los reportes y tal, pero como no es nada creativo, falta mucha creatividad. Al final, una cosa que yo creo, es que si nos ponemos a pensar en conceptos de sostenibilidad, es algo que va cambiando con el tiempo. Tú miras hace 10 años y lo que era sostenible hace 10 años no es sostenible ahora. Uh-huh. Y en 10 años pues será diferente. Entonces, creo que es como súper importante el también estar un poco investigando, ¿no? Y siendo un poco más creativos con qué es eso de la sostenibilidad y qué entendemos nosotros por sostenibilidad. Y no solamente al final seguir como la regulación, ¿no? Por eso a mí me parece muy interesante las empresas que se intentan un poco adelantar, que al final también pues eso pues está muy guay, ¿no? Porque pues lo que decíamos, inspira a otras empresas, les da resiliencia, pero no sé si te he contestado. Sí. Bueno, y que estaba pensando que efectivamente, aunque ahora no se vea el valor de la sostenibilidad, ¿no? Que parece que efectivamente es eso, como la etiqueta que todo el mundo tiene que tener, a ese largo plazo vas a conseguir seguramente ser mucho más eficiente, abaratar costes, o sea, que realmente sí que tiene un retorno económico, pero que cuesta mucho apostar, ¿no? Y que está también un poco manchado el término sostenibilidad. Sí, exacto. Milla, hablabas ahora del laboratorio de Superbravas. ¿Cómo es el día a día de una Superbrava como tú? ¿En qué consisten eso, las cosas que sueles hacer? No sé si formaciones, nos comentabas. Me encanta Superbrava. Sí, por cierto, el nombre de dónde viene. Vale, joder. Si se puede contar. Sí, se puede. Pues a ver, viene de bravas, las patatas bravas. No te creo. O sea, quería dar un poco de... A mí me parece también muy guay como decir que estamos en Madrid.
Y las bravas, pues es un plato madrileño y como que quería poner un poco en valor Madrid. También me gustaba que tenía el sentido de bravas de valientes. Y luego yo le puse lo de súper porque soy un poco dramática, ¿vale? Como buena Leo. Entonces, bravas se me quedaba un poco corto y dije, bueno, pues súper bravas. Me recordaba la revista también. La Super Pop y la Bravo, ¿no? Claro, y la Bravo. He hecho una mezcla ahí un poco. Sí, total. Entonces, ¿cómo es el día de una Super Brava? Vale, pues generalmente lo que nosotros estamos ahora sobre todo haciendo son talleres en las que talleres, más que talleres, son espacios de reflexión, de diálogo y de empezar a conocer todas estas nuevas enfoques o metodologías. Entonces, sobre todo trabajamos en eso, en hacer estos espacios de reflexión donde cuestionarnos muchas cosas. Y luego, después de eso, la idea sería empezar como a que esto impactara pues ya en servicios, productos, que luego incluso se empezara como a incorporar en las estrategias de las empresas a largo plazo. Y luego también pues lo interesante es que en un futuro también se puede empezar a incorporar la gobernanza y a introducir y a pensar cómo estos nuevos agentes podrían participar, ¿no?, con su voto, por así decir, en los procesos de toma de decisiones. Entonces, nada, sobre todo en Superbravas ahora mismo lo que hacemos es eso, mucha investigación, mucho absorber otras perspectivas para luego compartirlas y para crear un poco este puente que os decía entre academia y negocio y diseño, que es con lo que falta. Y bueno, pues intentando también entender la perspectiva de negocio, de diseño y intentando hacer un match, ¿no?, con todo. Es que creo que el gran reto es dar voz a quien no tiene voz, ¿no? Así a priori. Entonces, no sé si utilizáis algún tipo de artefacto, algún tipo de solución para potenciar esas conversaciones o reflexiones que comentabas ahora. Claro, de hecho, cuando una de las cosas que a nosotros nos parece súper guay es que una vez ya conoces a estos a actores súper importantes de la naturaleza, que a lo mejor deberían tener más presencia en el negocio, pues se pueden crear artefactos emocionales. Estos artefactos emocionales surgen a partir de la investigación, pueden ser cualquier cosa, o sea, puede ser un vídeo, puede ser una instalación, por ejemplo, una instalación en una oficina, ¿no?, que conecte, por ejemplo, una empresa con el río y que de alguna manera te acerca a la naturaleza. Porque es que ahora mismo lo que pasa es que, tal y como está todo montado, sí que existe como un distanciamiento de los llamados, entre comillas, recursos, ¿no? Uh-huh. Esos elementos de la naturaleza y lo que luego son las empresas. ¿Y estos artefactos emocionales se utilizan para testar con humanos, para generar conversaciones, o cuál es un poco su finalidad? Pues yo creo que pueden tener varias finalidades. O sea, yo creo que por un lado es el acercar, por así decir, la naturaleza, que a veces está alejada. Luego también el crear diálogo. Luego también puede ser concienciar y visibilizar algo que no estás viendo. Porque a lo mejor a través de estos artefactos también puedes transmitir muchas cosas. A lo mejor el estado en el que está ese actante de la naturaleza o otros datos que quieras transmitir. Entonces, al final, son elementos que lo que sobre todo también quieres despertar empatía. Empatía para que luego se vayan teniendo más en cuenta las tomas de decisiones. Yo me estoy remontando a uno de los episodios que tuvimos con Joel Blanco y Lucía de la Torre. Sí, que hicimos en directo, sí. Que hicimos en directo, sí, nuestro primer episodio en directo en Matadero. Y justamente presentaban un proyecto que se había desarrollado a través del diseño especulativo, diseño de futuros, donde era también un artefacto, una caseta, ¿no? Uh-huh. Sí, un artefacto que hablaba un poco de la relación que tenemos con las plantas. Y habían creado una especie de invernadero. Igual lo estoy contando fatal. Lucía y Joel, lo siento, perdonadme por adelantado, pero era un invernadero y entonces tú cuando entrabas, las plantas se comunicaban también contigo, por eso de que no somos dueños de todo y ellas también tienen como su espacio y su parte que decir y se crea como un diálogo de, pues te dejo acercarte hasta tal punto, ¿no? Y entonces como que
cuando tú te ibas acercando a las plantas, había una especie de inteligencia artificial que te iba diciendo como, por favor, mantente ahí, y a través de los colores de las luces, ¿no? Como que iban también transmitiendo el estado de ánimo de la planta, de si estaba a gusto, si estaba pues agobiada, si la invadías, ¿no? O le hacías daño. Entonces como que era, pues eso, una forma un poco lo que estás hablando, ¿no? De generar esos puentes para crear esa empatía y ser más conscientes de que aparte de nosotros como seres humanos, pues también hay otras especies y que son igual de válidas, ¿no? O sea, y que vivimos todos en armonía porque existen todas. Si faltara una, pues habría más desequilibrios, ¿no? Total, es que al final es verdad que se está investigando mucho el tema de comunicaciones con otras especies y tal, y es que es increíble, o sea, por ejemplo, el otro día escuchaba de que, ¿tú sabes el olor a hierba fresca? Sí. Recién cortada. Sí. Pues eso al parecer es como básicamente una hormona que suelta la hierba como para avisar a las demás de peligro. Están haciendo algo, ¿no? Me están ahogando. Sí, me están cortando. Entonces es como súper curioso porque es verdad que luego surgen un montón de, ¿sabes?, de ideas, ¿no? De, oye, ¿y si usamos perfumes con hormonas que se comunican con plantas? ¿Y si, sabes? Entonces pueden surgir un montón de conceptos e ideas súper interesantes de otras posibilidades. Y, por ejemplo, ahora no me acuerdo el estudio que hace cosas súper guays de estos temas, pero seguro que si lo buscáis en internet lo veis, que son es de un pabellón que se hizo con gusanos de seda. Me quiere sonar. Que son los gusanos de seda. O sea, se hizo una intersección entre tecnología, gusanos de seda, y como que los gusanos de seda iban como tejiendo la cúpula. Sí. Y les dejaban como los rastros, como unas hormonas o algo así, o algo que reconocía al gusano, y por ahí iba. Y bueno, se pueden quedar... O sea, como que los guiaban, ¿no? Un poco, ¿no? Exacto, los guiaban. Sí, me quiere sonar. Luego se están haciendo un montón de cosas también con abejas, por ejemplo, que están también en peligro de extinción, pero son súper importantes. Es que la naturaleza es muy sabia. Se ha convertido en un problemón, porque, o sea, yo hace tiempo hice un proyecto sobre este tema, y en su momento, te estoy hablando de hace 10 años, por ejemplo, Estados Unidos tenía problemas de escasez de abejas y tenía que importarlas todos los años de Australia para poder, ¿sabes? ¿Cómo se dice? Sí, como polinizar los cultivos, y luego se las volvían a llevar a Australia, o sea, las alquilaban. Qué fuerte. Sí, o sea, es que es muy fuerte y claro, son cosas tan importantes y realmente luego cuando se diseña se tiene tan pocas veces en cuenta el cómo podrían ser otras maneras. Sí, incluso el qué pasa después, ¿no? O sea, como que siempre está la fase previa de cómo diseñamos y a veces se nos olvida también el qué pasa una vez está diseñado y cuál es su tiempo de vida y cómo evoluciona o cómo se deteriora o qué pasa cuando ya no vale, ¿no? Que está toda esa parte de... Sí, esa visión sistémica, ¿no? No quedarte solo en la parte del usuario pequeñita, sino el impacto que puede tener en todo el ecosistema donde lo vamos a diseñar. Por cierto, lo del pabellón de seda lo estaba buscando, lo ha hecho el MIT, el Media Lab del MIT. Ajá, vale. En Estados Unidos. Oye, y para diseñadores que estos temas, pues bueno, les parecen interesantes como a nosotros, ¿no? Mismos aquí en la mesa, pero que igual estamos algo lejos de ello en el día a día, ¿qué tipo de tips o consejos nos das como para empezar a introducir un poco esta filosofía en nuestro trabajo? Vale, como tips para incluirlo... Bueno, tips o cómo podemos aplicar trocitos de esto que nos estás contando, ¿no? Poner nuestro granito de arena en nuestro día a día. Primero es un poco ser también un poco más coherentes, en el sentido de no tener tanto miedo a decir si algo crees que puede mejorar, si se introducen otros puntos de vista o si hay que hacer algo, ¿no?, que creas que es necesario, pues introducirlo de manera más natural, que yo creo que es lo que se suele hacer, ¿no?, en diseño, de si cuando siempre que ha surgido una nueva metodología o lo que sea, pues se intenta como naturalizar. Entonces yo creo que si es un tema que te interesa y ves la oportunidad de alguna manera, oye, pues vamos a hacer una persona de un árbol, porque creo que es importante para este proyecto. Pues yo creo que son pequeños pasos pues para ir poco a poco probando y también que la gente vaya viendo y naturalizando el tema.
Me explota un poco la cabeza. Yo que he diseñado miles de personas, de repente hacer una persona en un árbol, wow. Bueno, también suena un poco raro cuando hablamos de diseñar personas, ¿no? Pero nos referimos a, por favor, Xavi, procede. Al final es como un arquetipo que diseñas pensando en el usuario que podría consumir tu producto o servicio, para que el resto de stakeholders que quizá no están tanto en el proceso de diseño lo tengan en cuenta a la hora de pensar en qué necesidades tiene, qué frenos puede tener, cómo nos podemos acercar. Entonces, normalmente, o al menos yo hasta ahora solo lo había hecho con personas humanas, ahora hacer una persona de un árbol, pues bueno, me lo quedo como idea. Luego también es muy interesante, por ejemplo, en el tema de regulaciones, que ahora se está dando personalidad jurídica a muchos elementos de naturaleza. Por ejemplo, el mar menor. Se está también plantando para el Doñana, pero creo que hay como ahora 500 iniciativas en el mundo. Entonces, claro, esto otorga de unos derechos casi como humanos, ¿no? a estos elementos naturales. Entonces, al final es un poco pensar eso que es el concepto de persona, ¿no? ¿Quién es persona y quién no es? O sea, claro, sí, como lo que decías de naturaleza, ¿no? Que... Sí. A mí me gustaría entender cómo relacionas todo esto que estamos hablando del Life Center Design con la parte de diseño de futuros. En la intro comentaba que tú has sido cofundadora del Speculative Futures Madrid y creo que también has coorganizado el evento de Primer UU en 19 de sobre diseño de futuros que se hizo en Madrid en el 2019, no sé si lo estoy diciendo bien. Sí. Entonces, tú que llevas ya tiempo lidiando con ese tipo también de metodologías, ¿cómo juntas ambos mundos y qué puede aportar cada uno de ellos, ¿no? Lo que estás aprendiendo con el Life Center y la parte de diseño de futuros. Al final, como os decía, el Life Centered Design es un enfoque, ¿no? Entonces, al final, todas las demás metodologías se pueden ver a través del prisma de Human Centered o de Life Centered. Y es un cambio de enfoque. Entonces, lo mismo pasa con el diseño de futuros. El diseño de futuros ahora mismo también está mucho más enfocado en general al ser humano y a las necesidades humanas, tendencias humanas. Nosotros, por ejemplo, tenemos un observatorio de tendencias multiespecie, donde no solamente nos fijamos en señales de cambio de elementos humanos, sino que estamos muy atentas también de nuevos descubrimientos, cambios que surgen en nuestra relación con la naturaleza. Entonces, esto luego creo que enriquece mucho, porque al final el futuro no solamente cambia por el ser humano, sino al final cambia por toda esta red conectada, ¿no? O sistémica que hay que ver de la mano. Entonces, en ese sentido yo creo que se relaciona, que al final es luego introducir nuevos actores que no se están teniendo en cuenta, por ejemplo, en esa definición de escenarios. Me haces pensar, porque es verdad que aquí en el banco tenemos también un observatorio de tendencias y pensaba en las tendencias que tenemos y todas son human-centric, todo es lo que nos pasa a nosotros como personas, ¿no? ¿Te viene a la cabeza algún ejemplo de tendencia que hayáis observado donde el eje central no sea lo humano, que afecte a alguna especie que no sea la humana? Pues, a ver, que solamente afecte o sea, que no tiene ninguna relación con el ser humano. Entiendo que indirectamente sí, porque quizás es algo que estamos haciendo, ¿no? Pero como alguna tendencia que quizá no es las típicas que podemos ver de temas más sociales, más de que si feminismo, que si el impacto del algoritmo, etc. Bueno, igual la de las personas jurídicas, la entidad jurídica, ¿no? Sí, a esa, por estos ejemplo, elementos. es una clara, la personalidad jurídica. Luego también el derecho de los animales domésticos, que cada vez tienen más. Luego también temas de comunicación con animales, que pues por ejemplo hace unos meses un científico tuvo una conversación de 20 minutos con una ballena. Wow. O sea, ¿Cómo? Sí, o sea, sí, es que es muy fuerte, pero o sea, no me pongo a profundizar muchísimo en cada cosa que surge, pero realmente es que constantemente están pasando cosas. Y claro, aquí lo que me parece súper interesante es el concepto de tótem, que es un concepto que es indígena, pero que Damien Lutz, que es por ejemplo una persona que trabaja mucho también en Life Centered Design desde Australia, pues él tenía como esta idea de que todas las empresas deberían tener como un tótem. Vale. Un tótem que sea como una representación de esos stakeholders de la naturaleza de los que depende y que haya personas dentro de la organización que sean como responsables de representar a ese tótem. Entonces, por ejemplo, imagínate que somos una empresa A y nuestra empresa depende de los árboles, de los ríos, por ejemplo, ¿no? Pues tenemos a este equipo que está representando a los árboles, a este equipo que está representando a los ríos.
Entonces, a lo mejor son personas comprometidas dentro de las organizaciones que están súper encantadísimas de representar a esos agentes y al final también los observan también esas tendencias, qué está pasando con esos stakeholders, o sea, cosas que pueden surgir, cómo está la relación, si es una relación sana, cómo está el estado de salud en el ecosistema. Porque cuando hablamos de representar, sí, claro, ¿qué es exactamente representar a un río? O sea, me refiero, ¿qué implica, no? O sea, ¿qué...? Pues un poco, la idea sería, el primero era intentar conocerlo y estar empatizando con él y tú convertirte un poco en portavoz de ese... Igual que hay gente que representa al usuario, pues es eso, exactamente lo mismo, pero con estos elementos. Entonces al final se convierten en agentes que pueden opinar, ¿no?, sobre lo que creen que es mejor o peor para esos actantes. Eider, te veo como tótem de la rana esa que has dicho de PR de Puerto Rico. Sí. La rana Gustavo, ¿no? ¿Cómo era? Joder, ahora se me ha ido a mí. Pero vamos, que te veo de tótem de ella. Milla, hablando de futuros, muchas veces... Concho. Muchas veces se habla de escenarios, que algunos pueden ser más plausibles, menos, más deseables, menos. Tú, personalmente... ¿Cómo de optimista o negativa eres respecto a que cada vez empecemos a diseñar teniendo en cuenta no solo al humano, sino también pues, toda esa parte que nos estabas comentando más relacionada con la naturaleza? A ver, yo soy optimista, en el sentido de que yo creo que, y por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo, porque lo que queremos es un poco acelerar y que estas cosas se normalicen un poco más y que sea como... haya como más una expansión, ¿no?, de qué es eso de la sostenibilidad, qué es eso de futuros regenerativos y que sea como mucho más explorativo, más creativo, ¿no? Entonces, al final yo creo que hay muchísima gente que está participando de esto, hay muchísima gente que sí que está con estos discursos cada vez más y luego creo que también la regulación está apoyando bastante en este sentido el que haya un cambio. Entonces yo sí que soy optimista en el sentido de que yo creo que sí que va a cobrar fuerza el tema, pero claro, te estoy hablando de Europa. Te iba a decir, porque no pinta tan bien claro, según en qué parte del mundo. Sí, o sea, yo sí que estoy un poco más optimista en torno a Europa, que es lo que más conozco, y ojalá, ¿no? Creo que se están haciendo cosas muy bien y otras no tanto, pero cada vez veo a más gente también preocupada. Al menos, no sé si es mi entorno, pero creo que cada vez es un tema más importante, ¿no? Venga, pues vamos ya con la última parte, la de preguntas finales. Y esta quinta temporada tenemos una pequeña novedad, y es que hicimos una retro con Fa y con Eider para ver qué cosas queríamos modificar esta temporada y dijimos, ¿por qué no le damos una vuelta? Y a partir de ahora las vamos a hacer con inteligencia artificial. Le hemos contado 4 cositas de ti, Milla, y nos ha preparado algunas preguntas. Y la primera de ellas es, como buena súper brava que eres, ¿qué superpoder te gustaría tener y cómo lo utilizarías en tu día a día? Oh, Dios, vale. Pues superpoder, me gustaría poder de la persuasión. Bien. ¿Y cómo lo utilizarías? Muy buena. Pues justamente pues para esto, ¿no? Para un poco maléfica también, ¿eh? No, para el tema del Life Center, no. Sí, o sea, sería un poco con un buen propósito. Sería para darles más voz a la naturaleza. Eider, ¿y tú? Yo... No te la esperabas esta, ¿eh? Pero mira, teletransportarme. Te iba a decir lo mismo. ¡Mentiroso! Vale, pues pensamos igual. Eso también me gusta, teletransportarme. ¿Cuál es el libro o película que más te ha cambiado la forma de pensar? A ver, recientemente una peli que me ha gustado mucho y que he recomendado es The Wild Robot. Vale. Y que es para todas las edades. ¿De qué va? No me suena. Pues es un robot que está programado para servir al ser humano, pero por una razón u otra, no me acuerdo muy bien, acaba en una isla salvaje. Vale. Entonces se tiene que reprogramar a sí mismo para empezar a poder servir a la isla, ya a los animales de la isla. Entonces me parece muy guay, o sea, yo cuando lo vi me pareció pues una fantasía de, joder, es que es exactamente esto, ¿no? ¡Qué guay! Sí, entonces, y es para todas las edades, está muy guay y
ligerita de ver. Pues la apuntamos. Vamos con otra. ¿Qué plato o comida es tu zona de confort y siempre te hace feliz? El café. Soy súper cafetera, me tomo 3 cafés al día y porque me limito, porque o sea, me encanta el café. ¿Y cuando vas a un bar bulgari si no tienen de especialidad, cómo lo llevas? Lo llevo mal. Es que es verdad que hay mucho aquí en Madrid. Hay mucha cultura de café, ¿no? Cada vez más. Sí, lo poco que sales ya no se desaparece un poco. Y es que aquí en España lo que pasa es que tenemos esta tradición de café torrefacto. Uh-huh. Que ya sabéis qué es, que se quema el café. Sí. Y de hecho es ilegal en una mayoría de los países, porque es cancerígeno. Ah. O sea, y aquí ahora sí que se tiene como 50-50, que eso sí que se permite, no, pero bueno, si encuentro 100% natural, pues lo prefiero, la verdad. Se nota muchísimo en el sabor. Sí. Sobre todo, bueno, supongo que en mi salud también, ¿no? Pero, oye, y una pregunta clásica, que esta sí que la seguiremos manteniendo. ¿Qué tema crees que no se está hablando lo suficiente en el sector? ¿Qué tema polémico crees que no se está hablando y del que se debería hablar más? Por hilarlo un poco con el tema, yo creo que un tema que se debería hablar un poco más es de la percepción de greenwashing. Porque es verdad que está el greenwashing oficial, el que es como regulado y que ya han puesto leyes y el que es como súper obvio. Y luego también está el greenwashing que es la perceptivo, o sea, la percepción del cliente o de las personas de greenwashing. Y creo que es un tema importante del que hablar porque es que ahora muchas veces lo que yo observo es que muchas veces las empresas les da cosa hacer cosas por miedo a acabar a tacharles siendo juzgados. Claro, entonces yo sí que lo he vivido en proyectos de que es algo que como que retiene un poco, entonces creo que es un tema que estaría bien hablarlo. Sí, como quitar ese tabú, ¿no? Y también empezar un poco a normalizar ciertas cosas. Es un buen melón el tema del greenwashing. Sí. Y creo que con eso vamos a cerrar ya el primer episodio de la 5ª temporada. Milla Vega de Superbravas, 1000 gracias por pasarte por Doble Clic. Muchas gracias. Ojalá ese superpoder de persuasión que nos comentabas nos llegue a todos y podamos empezar a hacer llegar esa visión de Life Center Design a todos los proyectos que vamos haciendo en nuestras empresas. Y cerramos este episodio ahora con Fa, para repasar las referencias que hemos ido comentando. Gracias, Xavi. Pues a retomar las buenas costumbres y sacar el Boliolab de notas que se vienen las referencias. Comenzamos con Superbravas, que como ya nos ha contado Milla, es un laboratorio de diseño que ayuda a las organizaciones a integrar la naturaleza en sus estrategias, explorando nuevas oportunidades y trazando caminos hacia futuros donde todas las formas de vida puedan florecer. Les animo a explorarlo para conocer más de su trabajo, pero también porque es bien bonito visualmente. Seguimos con la obsesión de Medio Planeta, el último álbum de Bad Bunny. Debí tirar más fotos. Les dejamos por acá el video oficial de lo que pasó en Hawái, que básicamente solo tiene un copy. Copy que hace alusión al coqui, una ave endémica de Puerto Rico, y a la colonización en este país y de Hawái. Además, también agregaremos un artículo del país por si quieren profundizar en otros elementos de la canción, como la melodía tradicional puertorriqueña Lelolay, embebida en la misma y que es un símbolo de resistencia frente a la amenaza de la homogeneización cultural. Después, Design for a Better World, el nuevo libro de Don Norman. Vamos a dejar el review del MIT, que ha llamado mucho la atención el planteamiento general. Combatir la crisis climática a través de entender y cambiar nuestro comportamiento. Y que yo creo que ya era hora, por cierto, de meter un poquito de diseño de comportamiento, que es un tema que también esperamos traer al podcast pronto. Don plantea 3 ejes frente a la crisis climática en este libro: el significado, la sostenibilidad y la humanidad al centro. Retomando el tema de diseño multiespecies que mencionaba Milla, les dejo el libro que ella misma ha referenciado, La magia de los sentidos, de David Abram, donde para responder a las preguntas ¿qué llevó a los humanos a cortar su antigua reciprocidad con el mundo natural? ¿Y qué hace falta para que recobremos la relación con esta tierra que respira? Ahonda en diversas fuentes, desde el humanismo balinés hasta la filosofía de Merleau-Ponty, que si no lo saben, Ponty aborda la corporalidad y entiende al cuerpo como constituyente, tanto de la apertura perceptiva al mundo como de la creación de ese mundo. Y no sé ustedes, pero yo creo que este sí me lo leeré.
Vamos a dejar también acá el episodio con Joel Blanco y Lucía de la Torre, donde Xavi y Eider exploran con ellos esta instalación que ha mencionado Eider, pero la conversación va mucho más allá. También abarcan la creciente necesidad de conexión en una sociedad hiperconectada. Si no lo han escuchado, bueno, he aquí la ocasión. Les dejamos también un artículo chiquito de Arch Daily donde van a poder encontrar otra instalación mencionada, el pabellón de seda. Hay videos, hay infografías muy chulas que inspiran a la reflexión. Y vamos por las últimas, pero no menos importantes. Agregamos la cuenta de Instagram de Speculative Futures en el chapter de Madrid, que si ustedes tienen la suerte de vivir en esta ciudad, denle follow para que puedan estar al tanto de los talleres, charlas y eventos que tienen muy buena pinta. Una de mis referencias favoritas que he encontrado al buscar más sobre el trabajo de Amen Lutz ha sido también un artículo que dejaremos de Medium, la guía del diseño centrado en la vida, que tiene un marco para diseñar tomando los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Y bueno, además este chico tiene cantidad de herramientas y recursos que seguro les serán de utilidad. The Wild Robot, para que puedan verla en streaming. Esta peli es bien tiernita y pues es para verla con toda la familia. Y ahora sí, la última de las referencias. Un artículo sobre greenwashing que nos permite como consumidores conocer qué es y la nueva normativa europea. Cierro con una frase de las Superbravas. Sin vida, el diseño pierde propósito. Y bueno, eso es todo por este mes. Gracias a Rubén García y Fernando Rey al control técnico, Sagrado Nova en la producción y al equipo delante de los micros, Xavi Sorinas y Eider Fernández. Que tengan un maravilloso año es el deseo de este equipo y de quien les habla, Fabiola Leiva. ¡Hasta pronto! Sigue a Doble Clic en las principales plataformas de audio y a BBVA en redes sociales. ¡Olé! Bien. ¿Cómo te has sentido? Sí, bueno, yo siempre me pongo nerviosa en los podcasts así, ¿sabes? Con el hecho de que te están grabando, ¿sabes? Es una cosa que yo creo que de por sí me pone nerviosa.